Gente, gente hermosa, buenas noches, qué bueno Hola, verlos, profe, espero buenas que me escuchen, noches. creo que sí, sí. Hola, profe. Todavía, siempre cuando estoy en este computador, es súper complejo escucharlo, así que voy a estar en la misma que la otra vez, pero saben que yo veo constantemente el chat. Deme un segundo. Bien, bien, dígame. Buenas noches, Mauricio, Rosa, Flavia. A ver, esta clase en general es súper corta. ¿Por qué? Porque empezamos a ver números. Y muchas de las cosas que vimos conversando en la clase anterior, ahora le vamos a poner un número. Eso es la esencia, porque ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Entendimos que las enfermedades se presentaban como nosotros la entendemos a través de la triada, ¿cierto? Teníamos elementos de la gente, del medio ambiente, del hospedero y cómo interactuaban, presentaban o no se presentaba la enfermedad en ciertos contextos, ¿cierto? Eso fue como la clase inaugural. Y después, paralelamente, la última clase les comenté un poco la historia de cómo hemos ido entendiendo la causalidad. O sea, cómo llegamos a decir que una cosa realmente es causa de otra. Y ahí conversamos de la historia, ¿cierto? Hablamos de la teoría más actual, que era el modelo contrafáctico, que es como básicamente qué pasaría si fuera al revés o si esto fuera distinto, ¿cierto? Y ahora nos corresponde empezar a ver, ya, ok, pero ¿cómo sabemos si acá hay más enfermedad comparado con acá que hay menos? Necesitamos un número. Entonces, hay muchos números que podemos ocupar y vamos a ver lo más como sencillos, de más frecuentes de utilizar. Entonces, yo les voy a pasar esos números o cómo se cuantifica y después yo les dejo un ejercicio que lo pueden desarrollar eh, conectados o no, pero en el fondo necesito que la clase que viene, perdón, mañana tengo la sección 2, entonces yo les subo la pauta de corrección el mismo martes en la noche para que comparen, pero la esencia es que puedan trabajar eso matemáticamente. Yo les voy a dar ejemplos, por supuesto, para que vean que esto es bastante fácil, pero más que contenido como clase, esta clase no tiene tanto, sino es como, ya hablamos estos contenidos claves, ahora pongámosle el número. ¿Ok? Otra cosa de información antes de partir, me llegó un correo que efectivamente la prueba y los controles se van a hacer con el software, el proctoring, que es como el software que ustedes saben que hay que estar como atento y todo. Así que cualquier persona que tenga un tema con eso, me escriba a mí por WhatsApp, perdón, por el Blackboard para saber y yo puedo transmitir la información a la coordinador y ahí ver qué hacemos, porque creo que alguien me dijo de ustedes, o la sección que viene mañana, que tenía un problema con eso, o le costaba mucho. Ahí veo qué se puede hacer en verdad. Profe, Pero eh, cuando en el fondo terminemos la clase, si quieren me escriben el correo, me dice, profe, yo soy la que tiene el problema, o el que tiene el Tere, problema. acuérdate que Yo sí no. tengo como el catastro de todos los que me dicen que tienen un problema y yo lo hago llegar a coordinación y ahí les digo que me respondieron. ¿Ok? Pero yo solamente transmito la información que ahora, el viernes me llegó ese correo y yo en vez de mandar el correo el fin de semana, preferí decírselo ahora. ¿Ya? Para que sepan, se van a hacer los controles y las pruebas así. ¿Ok? Ya. Eh, y, hola, seguro que los controles igual, yo tengo entendido que son las cátedras. Ya, perfecto. Teresa, escríbeme nomás de todas las personas que me tengan ese problema y ahí consulto bien, porque entiendo que el correo es como que todas las evaluaciones online, básicamente. Pero mayor información se las digo apenas yo tengo un catastro de los que realmente tienen algún problema con el programa, ¿ya? Porque la idea es que todos tengan las mismas condiciones, puedan hacer la misma prueba, el mismo control y no haya problema con eso. Ya, yo les voy a compartir, como les digo, esta clase es bastante cortita porque son números, entonces más que información es ya ponerle número al tema. Yo supongo que se está viendo, ahora se va a ver más. Sí, entonces, en resumen,
Es lo mismo que les conversé en las últimas clases, ¿cierto? Dijimos que entendíamos que los animales se enfermaban más o menos o podían tener más chance de enfermarse, ¿cierto? En base a la triada epidemiológica. Algo pasaba en la gente, algo pasaba en el ambiente, algo pasaba en el huésped o en el hospedero, ¿cierto? Y eso interactuaban los tres pilares y podía aparecer o no la enfermedad en cuestión, algunas de ellas zoonóticas, ¿cierto? En esencia, eso es lo que buscamos. Y después les dije, ok, eso es como lo entendemos. Y ahora cuando queremos saber qué causas son las que están dando cuenta en el agente, en el hospedero y en el ambiente, es lo que entendíamos como causalidad, ¿cierto? Y entendíamos que había causas suficientes, causas necesarias, ¿cierto? Después empezamos a construir un poquito más y llegamos a esta red causal, ¿cierto? De que distintas cosas asociadas al ambiente, cosas asociadas al hospedero, al huésped, ¿cierto? Generaban a distintos niveles, que en este ejemplo, una hipomagnesemia, ¿cierto? Eso es el resumen en esencia de las dos clases que llevamos hasta el momento, que hay cosas que producen enfermedades y las enfermedades se producen por la interacción de la triada. Obviamente les dije que el modelo más actual es el contrafáctico, que es el comparar grupos, un grupo con el factor que yo creo que es de riesgo y el otro grupo que no lo tenga, cosa de ver cómo evolucionan y así comparo. ¿Sí? Y ese es el modelo actual con que lo que tratamos de hacer con las vacunas, por ejemplo, cuál funciona, cuál no, a cuál le doy vacuna, a cuál placebo y a cuál no le doy nada, y ahí comparo los tres y veo si efectivamente hay una diferencia y con eso yo puedo decir, mira, sí, la vacuna logró disminuir la enfermedad. Entonces, la vacuna es la causa. ¿Se fija? Entonces, pero en esencia, eso es lo que venimos conversando. ¿Qué cosa tenemos que entender para poder ponerle número al tema? Hay cuatro cosas. Uno, tenemos que definir la población. Y cuando hablamos de población, tenemos dos variantes. Una población que va a ser abierta, si es que esa población hay ingresos y egresos de individuos, y una población va a ser cerrada cuando la población, como el nombre lo dice, no hay ingresos de individuos y solamente hay salidas, por ejemplo, por muerte. Es muy sencillo, pero son conceptos que tienen que entender porque hay medidas que se van a aplicar para poblaciones abiertas y hay medidas que solamente se pueden ocupar para poblaciones cerradas. Entonces, tienen que identificar la población en estudio entre abiertas y cerradas. Dos, tienen que identificar siempre cuándo voy a estudiar lo que estoy estudiando, que es lo que se conoce como periodo de estudio, que es todo el tiempo que lo voy a llevar a cabo en la observación. Por ejemplo, sabemos que influenza o los resfríos o las enfermedades respiratorias tienden mayor pic cuando en invierno, ¿cierto? Pero también sabemos que se presentan durante todo el año. Quizás menos, pero todo el año presente. Entonces, podemos decidir, dependiendo de lo que queremos responder como pregunta de investigación, ok, hagamos un estudio del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, nuestro periodo de estudio va a ser un año o 12 meses, como quieran mejor expresarlo, ¿cierto? Y va a ser una población, qué sé yo, de los estudiantes eh, de UDLA, qué sé yo, al campus que ustedes vayan. Entonces, probablemente esa población es una población abierta porque están ingresando estudiantes al campus o a la sede y están saliendo. Hay algunos que van todos los días, otros que no. Entonces, hay dinámica. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de estos dos puntos. El tercer punto que tienen que manejar siempre para ponerle número a este tema de enfermedad es que una cosa es cuánto tiempo yo voy a observar el caso. O sea, por ejemplo, ya un año. Pero otra cosa es que dentro de ese tiempo puede haber un periodo en riesgo. Y el periodo en riesgo puede coincidir o puede no coincidir con el periodo de estudio. Por ejemplo, yo estudio eh, ANTA, presentación de ANTA, antivirus, todo el año. Pero yo sé realmente que el periodo de mayor riesgo es verano.
Y ahí tengo un periodo de riesgo más acotado, qué sé yo, enero, febrero y marzo, qué sé yo, 3 meses. Y periodo de estudio es un año. ¿Se fijan? Ahora, hay virus, como antes también, pero solamente doy un ejemplo para que vean que no necesariamente van a ser lo mismo, pueden ser distintos, eh, que coincide. Por ejemplo, nos podemos resfriar todo el año, así que en verdad el periodo de estudio si un año, el periodo en riesgo de resfriar no va a ser el mismo año, o sea, no tiene por qué solamente ser en invierno. Entonces, eso requiere que sepamos qué agente vamos a estudiar y para eso tenemos que saber cómo se transmite y si sabemos que se transmite todo el año, bueno, tenemos todo el año en riesgo de enfermarnos, ¿cierto? Y el cuarto punto es definir el caso. Por ejemplo, COVID, que es un caso que todos tenemos en la mente. ¿Qué se definía por COVID? Aquella persona que tenía un test positivo a ELISA o PCR y signología compatible tales como A, B, C, D, Y. Yo definí mi caso. Si esa persona no cumplía eso, no tenía COVID. Por ejemplo, mastitis en vacas. ¿Cuál sería nuestra definición de caso? Aquella vaca que presenta un recuento de células somáticas superior a 300.000 células. ¿Se fijan? Estoy definiendo. O sea, estoy sacando los machos, estoy sacando todos los anexos, porque mi caso es vaca con infección de glándula mamaria y con un número de recuento de tal hacia arriba o de tal hacia abajo. ¿Se fijan? O sea, si yo identifico mi población, si es abierta, entra y salía personas o animales, es cerrada, solamente salen animales porque murieron, por ejemplo, o en animales también se puede vender en un club hípico, en una población cerrada, pero igual van saliendo animales a hacer competencia o van saliendo animales porque se enfermaron y van siendo tratados. En producciones que tienen vaca y además la arriendan para el rodeo, también una población cerrada en general, pero como van saliendo hacia el rodeo, también va saliendo. O sea, a eso se refiere con cerrada. Solamente pueden salir porque se mueren o porque se venden. Abierta, ingresan y salen sin problema. El periodo de estudio, cuánto lo observo, el periodo de riesgo, es decir, en qué momento en específico tengo más chances de poder infectarme, que puede coincidir con el periodo en estudio o puede ser más corto, va a depender de la gente. Y tengo que definir qué cosa estoy buscando. Y eso es signología, especie, alguna prueba diagnóstica, pero algo tengo que tener claro para poder saber el tema. Entonces, lo mismo que acabo de decir, se lo pongo en monito para que no se le olvide. Entonces, solamente de forma visual saben a lo que me refiero con una población abierta, población cerrada, y la cerrada solamente permite egresos y puede ser por muerte o puede ser por venta. El periodo de estudio es el periodo mientras yo haga todo mi arsenal de pruebas, ¿cierto? Voy al terreno, pido encuestas, qué sé yo, establezco, ya voy a hacer todo este trabajo un año. Y puede ser que el riesgo de enfermarme sea al mismo tiempo, un año, resfrío, influenza, o puede ser muy acotado y solamente se da en ese momento del año y no en otro. Entonces el periodo de riesgo puede cambiar un poco. ¿Ya? ¿Qué tenemos para ponerle número? Tenemos lo que se conocen como las tasas, las proporciones y las cuentas. Voy a partir por la más fácil, las cuentas. Las cuentas, como el nombre lo dice, es contar. Pero por más simple que sea, no lo subestimen, porque en veterinaria muchas, si no casi todas las veces, la primera información que tenemos es una cuenta. Vayamos a un caso nuevamente pandemia. Cuando partió pandemia, el reporte era 7 personas en China, en Wuhan, están internadas en el hospital porque presentan signología respiratoria de tal tipo, similar a influenza, pero no es influenza, similar a esto, pero no es esto otro. No se sabía, pero eran 7 personas. Después subió a 14 personas, pero no era cuenta. Entonces, no la subestimen porque nosotros casi todo el tiempo nos enfrentamos a números muy pequeños de individuos que pueden estar afectados, pero esos
ese número, por más sencillo que sea, un número, una cuenta, es muy descriptor de lo que está pasando. Inicialmente y sobre todo cuando no tenemos mayor información. El ANTA, por ejemplo, el ANTA se presenta habitualmente como cuenta, porque en el año pueden haber 12 personas, el año que viene puede haber 10, 8, ¿se fijan? Y como si se acuerdan, la primera clase es una presentación endémica, siempre se presenta y está dentro de los umbrales que nosotros manejamos, pero son cuentas, no son más de 20, ¿se fijan? Eh, pero no lo, no lo ven tan malo. Por ejemplo, enfermedades muy raras también. Son pocos individuos, no sé, solamente hay 100 animales en el mundo con esta condición. Ok, 100, una cuenta. También es indicativo. Por eso les digo que no lo subestimen porque probablemente en veterinaria es lo primero que tenemos como número, como dato, es una cuenta. ¿Ok? Vamos. A ver, ¿me está escribiendo? Francisca López, Teresa, está empezando la lista, ya. Vamos a proporciones, que es como lo segundo más difícil. Lo más difícil es tasa. La proporción, como su nombre lo dice, es una parte respecto de un todo. ¿Sí? O sea, el numerador está contenido en el denominador. Por eso es una proporción. ¿Y qué hace esa proporción? Nos permite establecer porcentajes. De 100 personas, 25 son las que están, dígame. ¿Está ocupadito? Sí. Ah, ya entonces no. ¿Me escribe? Sí, era para... Deme un segundo, dígame. Ah, ok, sí, por eso lo digo. Ah, puede copiarlo directamente al Word y me lo sube. Ya, ya. Entonces, con la proporción, usted tiene un porcentaje. En esencia, es un porcentaje. Porque va a poder describir qué pasa con una parte respecto a un todo. No se asusten si leen numerador o denominador, pero entiendan que es un porcentaje. ¿Ok? Y saben calcular porcentaje, no van a tener problema para calcular estas cosas de enfermedades. Y la más difícil es las tasas. ¿Por qué? Porque la tasa requiere sí o sí establecer qué tan rápido la enfermedad se está produciendo. Y para saber qué tan rápido, tenemos que incorporar el componente del tiempo. Pero no cualquier tiempo, sino que hay una unidad de tiempo que es específica para las tasas. En el caso de las personas, en humanos, es persona, tiempo en riesgo. Y como acá somos animales, es animal, tiempo en riesgo. Es como si fuera metros, kilómetros, toneladas. Es una unidad que habla de animal en un tiempo que está en riesgo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplo, pero entiendan que si la tasa no tiene eso, no es una tasa. Entonces, si ustedes escuchan o leen la tasa de, qué sé yo, mortalidad y ven en el denominador y no hay nada de tiempo, no es una tasa, es una proporción. La mortalidad, por ejemplo, es una proporción. ¿Cuántas personas mueren respecto al total de personas que estaban en ese momento y periodo? Proporción, porcentaje. Pero una tasa debería incorporar, bueno, pero murieron en este tiempo en riesgo. Entonces ahí tenemos otro tipo de elemento matemático que incorporar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le ponemos el número en definitiva? A través de una cuenta, que sería en casos muy raros de enfermedad o cuando la enfermedad recién está apareciendo y no tenemos más información. Generalmente con proporciones porque tenemos un porcentaje, regla de tres en el fondo. Y la más difícil es una tasa, no porque sea difícil numéricamente, sino que requerimos también que haya ese componente tiempo en riesgo, que es un número que establece qué tan rápido la enfermedad se está propagando. ¿Se fijan? Vayamos al ejemplo concreto. Primero, nombre del indicador, prevalencia, lo tienen que haber escuchado. Son indicadores que nos cuantifican, ya, en esta población hay tanta enfermedad, pero tiene una característica, asocien prevalencia con una foto, porque usted va hoy día
O mañana a muestrear el campo, por ejemplo, a todas las vacas y le tomo una prueba y solamente usted, cuando tenga el resultado, puede decir lo que estaba pasando en ese momento para esas vacas, ese día, ese lugar que usted le tomó la muestra. Usted no sabe si la vaca que salió positiva a la prueba estaba infectada antes o de mucho antes, no tiene idea de nada. Es una foto del momento. Eso es prevalencia. ¿Cuántos son? Por ejemplo, vayamos acá al tema del equino, por ejemplo. Por ejemplo, usted quiere hacer una prueba diagnóstica para anemia infecciosa equina de 75 animales. Hay 75 equinos. Y la prueba le arrojó que eran 3 positivos. Entonces, para ese día, para ese momento, para ese mes que usted de esa población, 75 equinos, tomó la prueba, hubieron 3 positivos de 75, hace la división, proporción, me da 0,04, y como yo, o por yo me refiero a nosotros, habitualmente entendemos mejor los números con porcentaje, ¿cierto? Esto lo multiplicamos por 100 para que pase a porcentaje y tenemos un 4%. ¿Cómo se traduce ese? Que en ese momento de la prueba ante esos 75 equinos, el 4% de ellos estaba positivo a la prueba de anemia infecciosa o 4 equinos de cada 100 estaban infectados con la prueba diagnóstica, o sea, con la anemia infecciosa. ¿Se fijan? ¿Cuántos son respecto de cuánto habían en ese momento, en ese lugar? Usted saca la foto del lugar, no sabe si ese caballo está infectado de mucho antes, ni cuánto antes, no sabe nada. Está en ese momento. ¿Ok? Otro ejemplo, tuberculosis. Tengo en este caso 350 bovinos. ¿Ok? Aplico la prueba de tuberculina, ¿cierto? Tengo los resultados y veo que son 60 positivos. ¿Ok? ¿Cuántos son los que estaban positivos? Acá, individuo enfermo en el fondo, numerador 60. ¿Cuánto había al momento que yo fui a muestrear? 350, división 0,17. Lo multiplico por 100, lo paso 17% y eso se entiende como 17 bovinos infectados por cada 100. Súper sencillo. Una proporción, una parte respecto de un todo. Una foto en ese momento. Hasta ahí. ¿Alguien tiene duda con eso? Porque estoy seguro que tienen que haber visto alguna vez prevalencia o tienen que haber calculado prevalencia, así que no creo que sea tan difícil. ¿Alguna duda con eso? Estoy viendo el chat. Súper claro. Gracias, Carolina. ¿Alguien más lo tiene claro? ¿O alguien tiene duda? No, profe, está. Sí, toda la información de los controles están puestos. Yo los puse en. Véanlo ahí como en evaluaciones. Le hace clic al lado de la derecha, dice el contenido y ahí sale. Entra historia de la epidemiología en el fondo. Jon Snow, ¿cierto? Las cosas que conversamos. Causalidad. Y entra esta parte de la materia, que es como un cálculo cortito. Si tampoco van a hacer un cálculo gigante, no se preocupen. Si, mientras entiendan, identifiquen qué es población abierta, qué es cerrada y pongan números, no se van a equivocar. Pero estas son las 3 cosas. Estas 3 clases entran por la prueba en el fondo. ¿Ya? ¿Qué se ve? ¿No se está viendo completo? A ver. Pensé que se estaba viendo. No, ya. Déjenme ver acá. Duplicar. ¿Y ahí sí? Ya, genial. Ya. Entonces estaba como en dos. Que en verdad, como no ocupo notas, no pensé que estaba compartiendo lo mismo. Pero ahí está. Lo que acabo de decir está ahí mejor, porque en el fondo, mientras ustedes entiendan cuántos habían en ese momento, individuos, ¿ok? Cuántos salieron positivos de la prueba o lo que sea, numerador, cuántos fueron positivos, dividido por total. Usted le van a dar un decimal, eso para efectos prácticos lleve a porcentaje, es decir, multiplícalo por 100 y va a tener un
un estimador que en este caso, por ejemplo, fue 4 equinos infectados de cada 100. Si esto mismo lo multiplica por 1000, va a ser 40 por cada 1000. ¿Se fijan? Es un tema como numérico de poder entender mejor cuánto hay. ¿Ok? Esto es el caso de prevalencia. Pero en el caso de incidencia, que es otro estimador que tienen que manejar, el estimador es un estimador que habla de casos nuevos. Ahí sí que cambia. La prevalencia era el momento, lugar, una foto, pero yo no sabía si alguien ya estaba infectado hace mucho tiempo, se infectó justo en la mañana y yo fui a mostrar en la tarde, no tengo idea. Pero acá cuando digo incidencia, estoy diciendo literalmente los casos nuevos de enfermedad. ¿Y por qué pueden equivocarse? Porque se calcula igual. Algunas veces, particularmente el riesgo de incidencia, se calcula igual que prevalencia. Numéricamente, cuántos enfermos había respecto al total. Pero el numerador se interpreta distinto porque como es incidencia, es casos nuevos de enfermedad. En el caso de prevalencia, es casos de enfermedad en ese momento que fui a tomar muestras. ¿Fijan? Entonces, no se confundan porque puede que en algunas formas sean parecidos el número, pero la interpretación es distinta, porque uno es enfermedad del momento y la otra, en el caso de incidencia, es casos nuevos de enfermedad en ese tiempo. ¿Se fijan? Ahí tenemos una diferencia conceptual. Ok, aquí complicamos un poquito el tema, pero no tanto, sino que cuando hablamos de incidencia, entiendan que es casos nuevos de enfermedad. Ok, pero esa definición puede ser ocupada de varias formas. La más sencilla es hablar de tiempo de incidencia, es decir, cuánto tiempo transcurrió para que ocurrieran nuevos casos de una enfermedad. ¿Se fijan? Tiempo, cuánto transcurrió y como es incidencia, casos nuevos de enfermedad. Entonces, por ejemplo, la encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad que se produce casi, cuando se produce, pasan años, 10 años, 15 años, ¿cierto? Entonces, el tiempo de incidencia, es decir, el tiempo que transcurre hasta que aparezcan casos nuevos, es de 15 años. ¿Se fijan? Entonces, usted puede ocupar ese concepto solamente hablando así. La cuenta de incidencia es lo mismo. O sea, cuento, por ejemplo, cuántos casos de enfermedad de ANTA hubo nuevos este año. 5, listo. Siguen siendo 5, pero la interpretación es casos nuevos de enfermedad. ¿Ok? Hasta ahí yo sé que no hay diferencias muchas en cuanto a dificultad de entender el concepto. Lo que es más difícil es cuando hablamos de riesgo de incidencia y el concepto de tasa de incidencia. El riesgo de incidencia y la tasa de incidencia son las que tenemos que hacer esa división entre numerador y denominador, pero la tasa de incidencia es la que se conoce como la incidencia verdadera. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia es la que tiene el componente del tiempo, en animal tiempo en riesgo. El riesgo de incidencia o incidencia acumulada, que también lo pueden encontrar, no. Es más bien la interpretación de la probabilidad de encontrar un caso nuevo de enfermedad en esa población cuando está cerrada. Es decir, esto no está tan explicitado, creo que se los voy a subir para que la prueba lo tenga más claro, porque ahora lo estoy haciendo para que entiendan el número. Pero cuando eh, digo tasa de incidencia o incidencia verdadera, esa tasa o esa incidencia verdadera la puedo ocupar en poblaciones abiertas y poblaciones cerradas. Porque mientras tenga el componente del tiempo, me da lo mismo. Si salió o se ingresó, me da igual porque tengo el componente que me permite saber cómo se mueve. Y por eso la tasa de incidencia o incidencia verdadera da igual si es población abierta o cerrada. Pero la de riesgo de incidencia, como no tengo el tiempo, solamente la puedo ocupar en poblaciones cerradas. Solamente. Y esa es como la gran diferencia de ambas, porque numéricamente hay casos nuevos de enfermedad en ambas, arriba, pero abajo el denominador cambia. El riesgo de incidencia es muy parecido a la prevalencia porque solamente por la población completa en ese momento, pero interpreto como casos nuevos de enfermedad. En cambio, la tasa de incidencia cambia porque ahí tengo que colocar el punto de tiempo.
Y ahí la interpretación sigue siendo casos nuevos, pero en un tiempo determinado. ¿Se fijan? Ahí le agrego el apellido de en un tiempo determinado y lo calculo, etcétera. Entonces, raya para la suma, nuevamente, para que no se pierdan. Incidencia, a diferencia de prevalencia, quiere decir casos nuevos de una enfermedad. Lo puedo hacer solamente por una cuenta de casos nuevos. Puedo decir, mira, en este tiempo hubo casos nuevos, pero cuando llegamos el tema a un tema numérico propiamente tal, tengo dos. El riesgo de incidencia o incidencia acumulada, que va a seguir siendo casos nuevos de enfermedad, pero solamente en poblaciones cerradas, a diferencia de la tasa de incidencia o incidencia verdadera, que esa sí la puedo hacer en poblaciones abiertas o cerradas porque para cada individuo de la población yo sé cuánto tiempo en riesgo estuvo. Entonces yo tengo ese componente de tiempo que me permite en el fondo corregir. ¿Se entiende? Y acá lo mismo. Por eso les digo que no se confundan porque en el fondo cuando vean el número pueden decir, pero si esto es lo mismo que la prevalencia, pero no, hay sutilezas. Por ejemplo, les dije, les vuelvo a repetir, la incidencia acumulada o riesgo de incidencia es como incidencia, casos nuevos de enfermedad, numerador, pero el denominador, como tiene que ser una población cerrada, y yo les dije que la población cerrada solamente puede sacar individuos por muerte o por venta, tú necesitas saber cuánta animal o cuántas personas habían al inicio del estudio. Eso es súper claro. Porque habitualmente en animales, por ejemplo, tienes salidas porque se vendió el vacuno, se vendió el caballo, etcétera. Entonces, partes con, no sé, 200 animales en enero y en diciembre llegáis con 80. Y si tú calculas ahora con 80, los casos nuevos no es lo mismo que al inicio. Entonces, el riesgo de incidencia se calcula siempre con numeradores, va a ser casos nuevos de enfermedad. Pero el denominador va a ser cuánta población había al inicio del estudio, no al final, al inicio. ¿Ok? Entonces, aquí lo tienen en negrita, porque en el fondo, como es una probabilidad, es decir, qué tan probable es que aparezca un caso de enfermedad nuevo, se habla como probabilidad y por lo tanto va de 0 a 1 y solamente poblaciones cerradas y como hay enfermedades que podemos eh, varias veces en el año enfermarnos, por ejemplo resfrío, solamente consideramos la primera vez que el animal o la persona se enfermó. ¿Sí? Y si llegan a ver un caso así en la prueba, cosa que dudo, porque va a ser complicarlo y sin, sin ninguna lógica más que ser algo difícil en matemática, en el fondo, pero no tiene una complejidad mental y por lo tanto no me interesa. Pero si llegara así eventualmente a pasar en algún momento, de todas las veces que el animal se enfermó en el año, usted tiene que considerar cuándo se enfermó en la primera vez. Porque si no tendría que repetir, no sé, pues ese animal enfermo va a ser 4 veces agregado al numerador, entonces usted está sobreestimando, ¿se fija? Entonces, solamente caso primero de enfermedad y solamente a poblaciones cerradas. Y tercero, el denominador es cuánto animal o cuántas personas había al inicio, no al final. ¿Ya? Y les dije que la tasa de incidencia es la incidencia verdadera. Y aquí sí, de alguna manera, complejizamos un poquito el tema porque estamos agregando este componente de tiempo, que es el que permite que podamos calcularlo en población abierta y en poblaciones cerradas. ¿Qué tenemos que manejar para entender el concepto? Por ejemplo, la unidad se llama unidad animal tiempo en riesgo, pero el animal como unidad se puede expresar de muchas formas. Tenemos individuos, por tanto, por ejemplo, aquí arriba, vaca mes, una vaca, ¿por cuánto tiempo? En mes en riesgo, pero quizás el problema que estamos abordando no está hablando de individuos, sino que habla de población más grande, por lo tanto vamos a hablar de plantel, año en riesgo, ¿se fijan? Como que la unidad va a estar en función de lo que queremos estudiar. Y el mes o el año o la semana, lo mismo. Porque podemos expresarlo esto de muchas formas. Es como si convirtiéramos segundo a minuto, de minuto a hora, ¿se fijan? De hora a meses, a años. Podemos convertir de muchas formas y vamos a llegar al mismo número.
son equivalentes, solamente que se expresan de forma distinta. Acá es lo mismo. La unidad clásica es un animal y un tiempo, por ejemplo, vaca-mes. Pero no se sorprendan que puedan encontrar unidades que hablan un poquito más grande, por ejemplo, ciclos productivos. Primera lactancia al año. Ahí tienen en riesgo. ¿Se fijan? Ahí tienen el numerador, perdón, el componente animal sería como productivo, primera, segunda lactancia y el tiempo año. No se complique con eso, solamente quiero que entiendan que para la tasa real de incidencia o incidencia verdadera, tiene que tener ese componente. Si no lo tiene, usted está calculando la proporción. Y si lo está calculando en incidencia, solamente está calculando riesgo de incidencia o incidencia acumulada, pero no va a ser tasa realmente tasa, porque para que lo sea, tiene que tener esta información. ¿Y por qué les digo que es más difícil? Porque en la práctica muy pocos planteles o muy pocas clínicas veterinarias tienen el pormenor de cada individuo, de cuánto tiempo estuvo enfermo, cuánto tiempo estuvo hospitalizado, cuánto tiempo estuvo afuera, cuánto tiempo... Ese componente de especificidad del tiempo no es algo que se tenga tan frecuente. De hecho, cuando usted va a predios y le entregan como el Excel en el fondo, habla en general. O sea, como que se enfermaron a partir de qué sé yo, 2 semanas. Pero no sabe quién. Todos estaban enfermos hace 2 semanas, un poquito. Ese número no está. Entonces, por eso es poco frecuente que usted tenga esa información en la práctica. Pero si la tuviera, es la que necesita para poder realizar esta tasa como real de incidencia. Eh, yo creo que voy a explicárselo con esto mejor. Déjenme, tengo otra PPT acá que me parece que es más clara con eso. Denme un cachito. Eh, sería clase 2 clase 3. Acá. Déjenme dejar de compartir para compartirlo de nuevo. Compartir acá. Y voy a poner aquí configuración, duplicar. Ya, yo asumo que se está viendo, ¿cierto? Ahí. Sí. Gracias, Carolina. Entonces, para calcular la tasa de incidencia real, la verdadera, usted tiene que saber ese número, ese animal tiempo en riesgo. Si no lo conoce, no puede calcularlo. Así de simple, tiene que calcular riesgo de incidencia, porque tiene totales y números totales. Solo si y solo si usted sabe lo que pasa con cada animal en cuanto al tiempo en riesgo que se enfermó, usted puede calcular esto. ¿Sí? Porque en la prueba puedo pasar, no, puedo ponerle un distractor. O sea, les puedo dar, calcule esto acá y usted si no leyó que era una población cerrada y está calculando algo que no, solamente, no se calcula con eso, está perdiendo tiempo. O sea, me interesa que entienda qué cosa requiere para que el cálculo realmente se pueda llevar a cabo. Entonces, la manera más sencilla de explicarlo, y obviamente les voy a subir esto y con ejercicios para que lo trabajen en la semana, son con 4 vacas. O sea, ya más chico que eso no puede ser, porque es más fácil. Es más fácil que un pequeño productor tenga la información de lo que le pasa a 4 vacas versus un productor que tiene un plantel de 2000 vacas. Sabe lo que pasa en los galpones, a grandes rasgos, pero que a cada una de las vacas lo que les pasa, eso es difícil. ¿Cierto? Entonces, hagamos esto bien sencillo. Un productor con 4 vacas. Entonces, ok, nuestra población son 4 vacas. Y por alguna razón porque queremos ver cómo es el estado sanitario real de las vacas, las vamos a observar por un mes. Ahí tenemos lo que le dije al principio, el periodo de observación. Y el periodo en riesgo va a ser el mismo porque queremos ver qué pasa en un mes. Entonces, un mes los vemos, están en riesgo un mes de enfermarse y son 4 vacas. ¿Ok? Entonces, estamos esos días, esos 30, y, y anotamos, básicamente. ¿Ok?
Vemos que una vaca la observamos los 30 días y los 30 días estuvo sana, o al menos no se enfermó, o al menos no vimos signología, no vimos nada. Entonces, para efectos prácticos, esa vaca no enfermó. Entonces, un mes son 30 días, ¿ok? Hasta ahí no hay problema. Vamos a consensuar que un mes son 30 días, pueden 31, ¿ok? Pero 30 días. Entonces, esa vaca estuvo 30 días observadas y en esos 30 días no enfermó. Entonces, matemáticamente, para convertir a esa unidad que les digo yo que es animal tiempo en riesgo, es 30 dividido 30, por lo tanto nos da 1. ¿1 qué? Una unidad, una vaca mes en riesgo. Yo sé que acá se pueden confundir, pero es la manera en que obtenemos ese número, ¿sí? Y ese número se llama en este caso vaca mes. No nos sirve que sea vaca año. Podríamos convertirlo a año, pero estamos 30 días, entonces no tiene sentido que estemos convirtiéndolo en un año. Y podría ser plantel de o corral de vaca mes, pero en realidad no interesa saber qué pasa con las cuatro vacas, porque son poquitas vacas, ¿se fijan? Entonces, quizás en otro contexto nos convendría hablar de planteles y al año, quizás. Pero acá, para este caso, nos conviene hablar de vacas individual y como son 30 días, hablarlo en un mes. ¿Se fijan? Entonces, una de esas vacas estuvo 30 días en riesgo de enfermar, pero no se enfermó. Entonces, 30 dividido 30 es uno. ¿Uno qué? Una vaca mes en riesgo. Vamos con la vaca 2. Vemos y esa vaca se enferma al día 10. Ok, obviamente les dije que solamente consideramos el momento donde la vaca se enfermó por primera vez, o el animal. Ok, entonces estamos 10 días y al día 10 vemos que se enfermó o hay un signo. Entonces esa vaca estuvo 10 días de 30 en riesgo de enfermar porque al día 11 ya estaba enferma. Entonces matemáticamente es 10 sobre 30 porque fue el tiempo en que estuvo en riesgo de enfermarse hasta que se enferma. 10, ¿cierto? Porque el día 11 ya parte enferma. Entonces 10 sobre 30, por tanto esa división nos da 0,33 que vaca mes en riesgo. ¿Se fijan? Es como mantener la misma unidad de todo. Vayamos a otra vaca. Resulta que vemos que esa vaca ahora se enfermó el día 20, es decir, de 30 días estuvo 20 días en riesgo de enfermar. Entonces, para efectos de nosotros, tenemos que ver el tiempo en riesgo, por eso el número se llama tiempo en riesgo, ¿se fijan? Porque el día 21 ya está enferma, entonces ya no nos sirve. Es justo antes o el momento que se enferma. Entonces, de los 30 días son 20 días en riesgo, 20 sobre 30 nos da 0,67. ¿Qué cosa? Vaca mes en riesgo. Por eso les digo que suena raro, pero es la forma de calcular la unidad que necesitamos para calcular la tasa real. Y después sabemos que la cuarta vaca se vendió al día 15. ¿Y cómo sabemos que eso pasó? Estuvo 15 días en riesgo de enfermar, pero como ya salió el día 16 ya no estaba, solamente su riesgo fue de 15 días sobre 30. 15 dividido 30 me da 0,50 vaca mes. ¿Alguien me escribió? Si no se aproxima, ¿estaría mal el resultado? No, acá no aproxime, aquí no se aproxima. No, 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 porque acá lo que no es matemática como para llegar al número más cercano entero, no, aquí queremos saber en particular el tiempo en riesgo de cada animal. Entonces aquí, perdón, dos decimales. Deje dos decimales nomás y con eso nunca va a tener problema. Vamos a seguir para efectos de didáctico, solamente para que entiendan cómo llego al número, ¿ok? Y yo para la prueba les voy a decir, ¿saben qué? Quédense con dos decimales o ocupen los tres, pero yo les voy a decir, pero para efectos prácticos síganme acá, mientras me entiendan cómo yo llego a uno, cómo llego a 0,33, cómo llego a eso, mientras me entiendan eso, después yo les digo, ok, aproximen a un decimal o déjenlo ahí, pero entiendan cómo yo llego a esos números, ¿ok? Considero el tiempo en riesgo que tuvo cada animal hasta que se enferma y calculo cuánto tiempo en riesgo estuvo. En este caso fue 15, porque el 16 ya no estaba en el plantel porque lo vendimos, ¿cierto? Entonces fue 15 sobre 30, 0,50. ¿Y qué viene después? Lo lógico. Calculamos en base a la fórmula de siempre. ¿Cuántos casos nuevos de enfermedad? Veamos, enfermó una, dos vacas.
O sea, nuestro numerador es 2. Y la población en riesgo, ese denominador, lo conseguimos como sumando cada uno de los animales tiempo en riesgo que calculamos. Entonces sería 1 más 0,33 más 0,67 más 0,50 y eso nos da 2,5 ¿qué? Vaca mes en riesgo. Eso puede ser en otro ejercicio plantel año en riesgo o puede ser, qué sé yo, corral semana en riesgo. Da lo mismo, va a depender de cuál es el enunciado en el fondo, ¿sí? Aquí me están hablando. No entendí cómo decimales. ¿Qué no entendió, Constanza? ¿Qué no entendió, Constanza? Dígame. O escríbame ahí. O se lo explico o no. ¿Prefiere, prefiere que se lo explique? Ya. Mire, para yo llegar, para yo llegar a saber mi denominador, tiempo en riesgo, tengo que saber cuánto tiempo el animal estuvo en riesgo de enfermar hasta que se enferma. Eso es lo que estoy buscando. Porque estoy buscando el riesgo de enfermar. Si ya se enfermó, ya no está en riesgo, ya se enfermó. ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, como el número, la unidad es tiempo en riesgo, tengo que buscar el tiempo en riesgo de ese animal antes que se enferme. Entonces, para efectos del caso, por ejemplo, acá tenemos 4 vacas que la observamos por 30 días, un mes, ¿ok? Entonces, una vaca no enfermó en esos 30 días. Y como estuvo en riesgo 30 días y no enfermó, matemáticamente para llegar a este número tengo que hacer 30 días en riesgo y no se enfermó, o sea, todo el tiempo dividido los 30 días que observé. 30 sobre 30 es 1. ¿1 qué? Vaca mes en riesgo. La vaca 2 yo la observé también los 30 días y anoté que al día 10 apareció con, qué sé yo, con mucosidad. O sea, ya para efectos de la definición del caso, yo estaba pensando que cada vez que aparezca una vaca con mucosidad, yo la considero enferma. Entonces, estuve 10 días viéndola y en la tarde veo que ese mismo día 10 ya estaba con moco, entonces digo ya, estuvo en riesgo 10 días de enfermarse, porque ya está enferma a partir del día 11, entonces para mí, para calcular, considero los días en riesgo, por lo tanto es 10. ¿10 sobre qué? Los 30 que estoy observando. 10 dividido 30 es 0,33. ¿Qué pasó con la vaca 2? Se enfermó el día 20, entonces estuvo 20 días en riesgo de enfermar, que es lo que quiero saber, de 30. 20 dividido 30 me da 0,67. ¿Qué? Vaca mes en riesgo, porque estoy viendo una vaca y estoy viendo el mes. ¿Se fija? Si el enunciado fuera un año, sería como vaca año en riesgo. Y en vez de 30, sería dividir por 12. Porque cada mes estoy observando. ¿Se fijan? Sería como el mes uno, mes 2 dividido 12. Pero acá, para efectos del caso, es 30 días. Y la última vaca no se enfermó, pero al día 15 la vendieron, por lo tanto, no sé, el día 15 de la tarde se fue. Entonces, para efectos prácticos, esa vaca estuvo 15 días en riesgo de enfermar, salió del sistema, entonces lo que aporta su contribución es 15 días en riesgo. 15 días sobre cuánto? 30. 15 dividido 30 da 0,5. Vaca media en riesgo. Ok. Yo con eso, ¿por qué lo necesito? Ah, ya, perfecto, Constanza, gracias. Entonces, ahora ya sé el detalle de cada individuo de esa población. 4 vacas, ¿qué le pasó a cada una de las vacas durante esos 30 días? Si yo no tengo esa información, no tengo cómo calcular mi tiempo en riesgo. Entonces, podría calcular otras cosas, prevalencia, podría calcular riesgo de incidencia, pero no tasa, porque necesito calcular el tiempo en riesgo. Entonces, el numerador, como es incidencia, va a ser el mismo. Casos nuevos de enfermedad. En 30 días, ¿cuántas vacas vimos que se enfermaron? 2. Por lo tanto, el numerador es 2. Y el denominador tengo que saber el tiempo en riesgo del total de la población. ¿Y cómo lo sé? Sumando 1 más 0,33 más 0,67 más 0,50. Total 2,5. ¿2,5 qué?
vaca mes en riesgo. Sería como el total del riesgo de la población. ¿Se fija? Ahí no estamos viendo individuos, porque sería como en probabilidad sería dividido 4, 2 dividido 4, ¿se fija? Pero acá no estamos viendo los cuadros, estamos viendo el tiempo en riesgo de cada uno de los animales. Entonces ahí el denominador cambia. Parece que me hablaron acá. Profe, entonces la medición se puede hacer en el tiempo que se desee. Sí, va a depender en el enunciado en el fondo. Porque yo le puedo poner en la prueba, no sé, cinco caballos visto en un año. Y le digo, en enero se enfermó el uno, en marzo se enfermó el otro y el resto no se enfermó. Entonces, los que no se enfermaron van a ser 12 meses en riesgo sobre 12, uno. Y los que se enfermaron en mayo va a ser 5 dividido 12. Los que se enfermaron en abril va a ser 3 dividido 12. Y ahí tengo, sería caballo o animal año en riesgo. ¿Se entiende? Pero va a depender de lo que yo le dé denunciado. Yo tengo que saber, no, 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 ahí el año lo pasé a mes. Claro, se usa el uno porque si yo estoy equiparando mes con año, o sea, estoy llevando el año a 12 meses. Entonces yo, si le digo, ese animal se enfermó en el mes 2, usted tiene que poner 2 dividido 12. Si le digo que no se enfermó en un año, es 12 dividido 12. Acá como es mes, por consenso estamos diciendo que es 30 días, y como yo sé lo que le pasó a cada una de las vacas en cada uno de los días, yo lo que hago la equivalencia. ¿Se fija? Pero va a depender de lo que yo le diga. Puede ser hasta semana. Le puedo decir ya, vemos una semana, entonces en el día 2 la vaca se enfermó. Sería 2 sobre 7. O se enfermó en el miércoles. 3 sobre 7. ¿Se fija? Va a depender cómo yo le doy el enunciado y cómo se expresa también. ¿Sí? Entonces, ok, gracias Rosa. Entonces con eso ya saben que el numerador siempre va a ser el mismo, dos casos de enfermedad nuevos, el denominador cambia porque si es tasa de incidencia real, tengo que saber mi tiempo en riesgo y en este caso la sumatoria de todo lo que calculé antes, 1 más 0,33, tanto, tanto, me da 2,5, entonces yo divido, ahora sí, 2 dividido 2,5 y me da 0,8 casos nuevos de enfermedad por vaca mes en riesgo. Y como les mostré al principio, usted ese 0,8 lo pasa a porcentaje. ¿Cómo? Si ese 0,8 lo multiplica por 10, va a tener 8 casos de nuevo de enfermedad por cada 10. Si lo multiplica por 100, va a ser 80 por cada 100. Pero como no tiene sentido, porque el productor tiene 4 vacas nomás, lo más correcto sería como expresarlo en 8 de cada 10. ¿Se fijan? Pero va a depender del contexto que yo le dé. El punto está en que para calcular, repito, la tasa de incidencia real, verdadera, si usted no lo calcula como tiempo en riesgo o yo no le doy el dato, usted no puede calcularlo. Solamente puede calcular numeradores con denominadores y básicamente calcula proporción. Porcentaje simple y directo. Solo si yo le doy el detalle de lo que le pasa a cada animal o persona en un periodo de tiempo, y yo se lo digo que cuando se enfermó y cuando no, solo ahí usted puede llegar a ese número. Si no, no puede calcular eso. El 2 es incidencia y el numerador de incidencia es casos nuevos de enfermedad. Y aquí arriba dice que enfermó una vaca al día 10 y la otra enfermó al día 20. O sea, hay dos casos de enfermedad. ¿Ahí sí? Romina, ahí sí, ¿lo entendió? Porque yo vi lo que le pasó a las 4 vacas los 30 días y solamente de los 30 días 2 vacas enfermaron. Entonces, hubo dos casos nuevos de enfermedad, sería el numerador, y el denominador no es 4 vacas, es cuánto tiempo en riesgo tiene cada uno de esos animales y la sumatoria es lo que es mi denominador. Eh, Yo entiendo que sí se podría, porque no tiene sentido que lo hagan mentalmente. Así como, no le estoy evaluando que sepa.
dividir con fracciones a mano en la mente, no tiene sentido. Lo que me interesa es que usted sepa qué es el concepto animal tiempo en riesgo, qué es el concepto de incidencia, cómo se calcula en cuanto a qué tiene que ir arriba, qué tiene que ir abajo. Yo entiendo, deje de preguntar también, porque cuando me llegue el mail, mándemelo entre hoy día y mañana, por favor. Yo, profe, tengo problemas con la aplicación Proctoring, entonces no sé cómo hacerlo, entonces así tengo un catastro para decir a la coordinadora, estas son las personas que tengo un tema, cómo lo hago y qué pasa con la calculadora. Yo creo, a priori, que no debería haber problema. Si aquí no se está midiendo qué tan buenos son mentalmente para calcular cosas, sino que el concepto que lo pueden aplicar. ¿Sí? Y alguien me puso, ¿de dónde salió que 8 de cada 10 enferman? Es porque yo dividí 2 dividido 2,5 y ahí me da 0,8. Dos casos nuevos de enfermedad y 2,5 es lo que yo sumé de todo el tiempo en riesgo para cada uno. Uno más 0,33, 0,67, 0,50, total 2,5. Ese es mi denominador. Mi denominador no es 4 vacas, como podría haber sido en prevalencia. Sería 2 vacas enfermas dividido 4. Listo. ¿Cuántos enfermaron? Total población, 2 dividido 4. En ese momento. Fin. Hay tanta enfermedad en ese momento. Pero como estoy hablando de casos nuevos de enfermedad y además sé qué le pasó a cada uno de los individuos en cada periodo, puedo hablar de tasa de incidencia verdadera y puedo hablar de casos nuevos de enfermedad por un tiempo en riesgo. Es mucho más específico. En humanos se llama lo mismo, pero se llama persona a tiempo en riesgo. Si lo quieren buscar ahí, creo que en la lectura complementaria está. Pero en personas se llama persona a tiempo en riesgo. ¿Sí? Eso hasta ahí. ¿Alguna duda que necesiten que explique algo de nuevo? Porque eso sería como la matemática que tienen que manejar. Yo esto, en vez de 4, puedo poner 10 vacas, puedo poner un año, da lo mismo. Y el punto es que sepan que incidencia es casos nuevos de enfermedad. Si no les digo el detalle, solamente van a saber población al inicio, y eso es riesgo de incidencia. Pero si les doy el detalle de cada uno durante todo el tiempo, pueden calcular tiempo en riesgo y eso sería tasa de incidencia verdadera. ¿Se fijan? Pero gran parte del tema es que tienen que identificar lo primero. ¿Cuál es la población? Si es abierta o cerrada. Si es cerrada o abierta, puedo ocupar un indicador y otro no. Si es abierta o cerrada, puedo tener necesariamente que identificar mi caso. ¿Se fijan? Entonces, con eso, ¿alguna duda? Porque esto es, yo ahora les voy a dejar un ejercicio, porque va a ser el mismo ejercicio que les voy a preguntar en el fondo si es que le pregunto esto. O si no, les pregunto esta misma versión de las vacas, pero que sea en vez de 4, que sean 10, no sé. O sea, con el fondo no van a ser números estúpidos para que no les cueste contestarlo. ¿Ok? Y voy a preguntar bien si pueden ocupar calculadora y yo supongo que sí. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Mauricio dice que no. ¿Alguien quiere que le explique a alguien algo de nuevo? Porque en el fondo, insisto, es proporción, porcentaje, salvo incidencia verdadera que tienen que saber sí o sí lo que le pasa a cada animal en el tiempo que estoy estudiando. Si no sé eso, yo no puedo calcular tiempo en riesgo verdadero, por lo tanto mi tasa de incidencia no es tasa, sino es que una proporción. Flavia. Ah, ya. Mire, no, yo ahí, yo de verdad, recién el miércoles van a hacer como una inducción de cómo yo no he ocupado nunca el software en verdad, pero supuestamente es fácil. Pero yo de verdad me sorprendería que me dijeran, no, ninguno puede ocupar calculadora porque no tiene sentido, si esto no es curso de matemática, es un curso de epidemiología y por lo tanto tienen que entender cómo se calculan cosas, pero sobre todo aplicar el concepto. Entonces, yo, escríbame ahí, Flavia, o las personas que tengan problemas con el software, para yo saber, sí, ya, no, sí, me entiendo, yo soy honesto, el programa no nos deja mirar por otro lado, profe. Ya, ya. Yo creo que tiene que haber algún tipo de flexibilidad porque esto, no, o sea, sí, Juan, sí, en verdad tiene razón. Pero a mí, y Constanza sí, pero a ver, yo no me mando solo, o sea, a mí me dicen, mira, la cátedra uno o control uno entra esto. Y me lo sube a Blackboard. Y
Me dicen, ya, el control uno tiene que ser historia, tiene que ser causalidad y tiene que haber medida de frecuencia, o sea, lo que vimos ahora. Pero hagamos, un acuerdo. Hagamos un acuerdo. No, pues, si yo quiero que aprendan, si no me interesa reprobarlo. Entonces, en verdad, yo soy de los profes que quiero y estoy haciendo clases porque quiero que aprendan. Hagamos algo. Como puede ser, como puede ser que me digan que no por la calculadora, puede ser, para el control, para el control, les voy a preguntar teoría. ¿Hagamos ese acuerdo? Porque en una de esas me hacen, no, tienen que ver ahí cómo se le arreglen los cabros y que vean mentalmente el tema. Pero hagamos un acuerdo. Yo les pregunto lo mismo, pero con teoría. Y así no tienen tanto miedo con calculadora. ¿Ya? Pero al menos para el control puedo hacer algo, porque así no les va mal a la primera. Por eso les digo, yo creo que no deberían por qué joderlos por calculadora si esto es epidemiología y todos saben. Es como que le preguntaran estadística en la prueba y no pudieran ocupar calculadora. Tienen que ocupar calculadora, o si no van a estar calculando el número Z ni el p-value a mano. Pues, si no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, al menos déjenme, para ayudarlos a ustedes, yo les pregunto lo mismo, pero les pregunto por teoría, ¿ok? Hagamos eso. Yo ahí al menos, pero quiero preguntar bien porque saben que epidemiología tiene números, así que después vienen pruebas diagnósticas, tienen que comparar grupos, entonces tienen que meter mano con números. Y si No me va a dicen que no y funcionar tiene que eso. ser todo mental, olvídense, no me parece correcto. Entonces, al menos para el control, dejémoslo así. Les pregunto todo, historia, eh, causalidad y esto. Entonces, como es control, se los pregunto teóricamente, ¿ok? Y así todos felices. ¿Y cuánto? Van a ser 7 preguntas para que la escala sea fácil. 7 preguntas, ahí está el máximo y tenemos la escala lista. ¿Les parece? Sí. Ok. Yo creo que el control tiene que ser mixto. Me piden que sea mixto. Pregunta verdadero y falso, por ejemplo, sin justificar. O pregunta alternativa. O sea, así como a usted le piden cosas, a mí también me piden cosas, porque tengo que subir la prueba para que la vean. Pues si veo que ellos ven que no estoy preguntando nada de lo que tengo que preguntar, también me retan a mí. Entonces, intento hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces, sé que les complica, entonces les voy a hacer el control uno teórico. Y en la semana veo bien, porque voy a pelear para que ustedes puedan ocupar calculadora. Pues. ¿Sí? Muy bien, Rosa. Seamos optimistas. Y yo recién tengo que hablar con la coordinadora mañana, así que todavía está la posibilidad que digan que sí. Entonces, no digan que no. ¿Ok? Bueno, chicos, yo les dije que esta clase es bien cortita. Les voy a subir la PPT con un ejercicio y así lo pueden ejercitar. Pero si ya ven que saben dividir, numerador y divisor, no van a tener problema. El punto es identificar qué divide con qué, nada más. Y cómo se interpreta. Fabiana, Viviana, no, gracias a ti, gracias a todos. Estaríamos listos, Rosa. Cerramos el boliche por hoy y le. Ah, yo no, eso no lo sabía. Proctoring viene con calculadora, no sabía. Ya, pero si llegara a venir, igual, el primer control se lo hago teórico, ¿ok? En la cátedra probablemente sí va a venir con números, pero el control va a ser con teórico. Sí, chicos, si uno de ustedes realmente aprende esto, yo me doy por pagado. Si de verdad no estoy haciendo esta cosa por complejizarlo, quiero que aprendan, ¿ya? Así que nos vemos y ahí les subo el ejercicio, la PPT para que trabajen y todo. Todos felices. Sí, Fernando, ahí también. Cuídense, igualmente, ahí les informo cómo me va. Pusieron presente en el chat porque así me sale más fácil pasar lista. Los que no pusieron, escriban ahí presente, presente. Las clases las subí todas al Blackboard, están todas. Está el link puesto, dice sesión uno, sesión 2 y lo lleva un link. De nada, Natalia. Ahí pongan presente nomás. Voy a dejar compartir.
estaríamos. Cuídense. Pusieron presente, 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 todo presente. ¿Alguien más le falta? Los dejo por mientras ahí que hicieron las cosas. Nos vemos, chicos. Cuídense.